Muy buenos días, amados hermanos de nuestra amada iglesia, Centro Bíblico Vida Abundante. Saludo a todos nuestros hermanos en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en San Marcos y allá en la ciudad de Burbank, en el estado de California. Nuestro saludo para ellos, esperando que Dios esté derramando abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias porque Él nos permite estar nuevamente en un servicio dominical, compartiendo con ustedes el mensaje de su palabra. Hermanos, quiero pedir para antes de iniciar que inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor la dirección y que esto que nosotros vamos a compartir con ustedes, la palabra de Dios, este alimento espiritual, sea de mucha edificación para nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, venir aquí delante de tu presencia, Padre, compartir con nuestros hermanos esto que tú has puesto en nuestro corazón. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos este hermoso privilegio, hermano, amado Dios, de traer este mensaje, Padre, para nuestros hermanos, esperando que sea de mucha edificación para sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta mañana es algo muy especial. Sabemos que a pesar de las circunstancias por esta pandemia, a nosotros se nos imposibilita reunirnos físicamente en nuestros respectivos templos. Pero esta mañana Dios puso en mi corazón que compartiera con ustedes algo que se relaciona con la casa de Dios, el templo donde se manifiesta la gloria y la presencia de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo pasado, pues sabemos que la gloria de Dios descendía en el templo y el pueblo se gozaba. Se gozaba, había unión, había armonía y una sintonía espiritual, ¿verdad? En el presente, hermanos, nosotros nos gozamos cuando en nuestras respectivas congregaciones nos reunimos y nos encontramos con nuestros hermanos, compartir nuestras experiencias de la semana, compartir testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que esta mañana, hermanos, podría yo titular este tema como el mensaje de hoy como una necesidad gradual o también, hermanos, la casa de Dios y 4 pensamientos sobre lo que representa para el creyente estar en la casa de Dios. Pero vamos a empezar pues con esta situación. Como les digo, es una necesidad que va creciendo día a día. A medida que entramos en la madurez como creyentes, van haciendo internamente en nosotros esa necesidad de entrar en comunión con Dios constantemente y entrar en comunión con nuestros hermanos de nuestras respectivas iglesias, de nuestras respectivas congregaciones. Aunque es una fiesta grande y gloriosa, cuando toda la familia de Vida Abundante se reúne, yo tengo mucho que agradecer a Dios cuando me da la oportunidad de reunirme, ya sea en Santa Cruz Barías, que anhelo fervientemente un día volver a estar con mis hermanos ahí en Santa Cruz Barías y en Huehuetenango. Pero para eso, pues, escogí esto y quiero compartírselos. Como les decía, es una necesidad gradual, hermanos. Y alguien que nos describe esta necesidad es el salmista David. El rey David, hermanos, como ustedes saben, es un personaje principal en nuestra Biblia. Y recuerden ustedes de que él, como fiel creyente en Dios, por ser como era, tuvo mucha aflicción, mucha tribulación
mucha persecución. Él fue un hombre muy acechado, tenía muchos enemigos y por eso, en gratitud a lo que Dios hizo en su vida, él escribió como testimonio de que dependía de un Dios poderoso y de un Dios vivo. Así es como debemos hacer nosotros. Nosotros dependemos del mismo Dios de David, ¿verdad? Solo que ahora con un intermediario, intercesor, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros le rendimos culto, la alabanza y lo exaltamos hasta lo sumo, porque es nuestro Redentor. Así que, sin más, voy a entrar. Como les decía, el salmista en el libro de los Salmos nos describe a través de distintos salmos esa necesidad gradual de estar en la casa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjense ustedes que despertaba en aquel hombre alegría por los que le decían, hoy es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos de él. Ellos iban con ese deseo de estar en la presencia de Dios y disfrutar de todo lo que se hacía en el templo, la lectura de la ley, las alabanzas. Y recuerden ustedes que los cantos que había para cantar en el templo era algo maravilloso. Luego dice en el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se pueden imaginar ustedes el recorrido? Me invitan, vamos, llegamos al atrio. ¿Y qué es lo que despierta en nosotros ya estar en los atrios del templo? Un gran regocijo porque ya estamos en la casa de Dios compartiendo con nosotros, y de ahí esa espontaneidad de cantarle y alabarle y glorificar su nombre. Luego dice en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Miren este contraste. Es mejor estar en los atrios del templo un día estar en los atrios del templo que 1000 fuera de ellos. Dice, escogería, dice el salmista, estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es un gran abismo el que separa, una gran diferencia del gozo que se manifiesta de estar en la casa de Dios y no habitar en las moradas de maldad. Bueno, como les digo, es una necesidad gradual, ¿verdad? Y luego, ya estando con nosotros, estando todos reunidos en la casa de Dios, miren lo que expresa el salmista en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿En dónde es donde se reúnen? ¿Dónde están habitando? ¿Dónde se encuentran ellos para experimentar esa delicia y esa bondad? ¿Dónde es? En la casa de Dios, en el templo. Hermanos, hice esta introducción porque el tema que nos convoca esta mañana lo encontramos en el Salmo 27 del 1 al 6. Y dice el Salmo 27 del 1 al 6. Esto es en sí ya la porción bíblica de la que voy a hablar en esta mañana. Y dice, 4 pensamientos para una vida cristiana en victoria. Estos 4 pensamientos los encontramos en esta porción bíblica, pero específicamente en el versículo 4. Pero vamos a leer los 6 versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el número 4, como les digo, que es el centro de este mensaje, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, y sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas de Jehová. Miren, hermanos, en esta porción yo puedo describir un antes, un hoy y un después. Todo lo que Dios nos tiene guardado cuando nosotros tenemos comunión con Él, y Él nos ofrece este lugar como un resguardo, como un refugio. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado al templo cargados de angustia, cargados de aflicción, con alguna pena, con algún dolor, y allí en comunión con Dios y con nuestros hermanos recibimos ese aliento, recibimos esa fuerza para seguir enfrentando la vida y sus avatares, sus problemas? Dios nos da esa fuerza, hermanos. Y lo que nos enseña esta mañana la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no debemos de dejar de congregarnos. Hoy no lo podemos hacer por la simple y sencilla razón de que hay una restricción por este virus maligno que está atacando a todo el mundo. Pero, hermanos, es un consejo, es una sugerencia, es una exhortación, hermanos. Cuando termine esta pandemia, hermanos, la primera oportunidad que tengamos, reunámonos físicamente, pero hagámoslo con un corazón íntegro, porque eso es lo que manda el Señor. Y que ahí descarguemos, hermanos, nuestra angustia, nuestra aflicción. Y si hay gozo, pues también manifestémoslo a través de las alabanzas. Dice la palabra del Señor así. Como primer pensamiento dice, encontramos en el verso 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Dice, vivir en su presencia. Esta buscaré. Hay una situación aquí, hermanos, que en otras versiones, por ejemplo, en la versión de la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Hermanos, esta es la necesidad que nace de entre nosotros, pedir al Señor que nos permita, hermanos, porque a veces muchos de ustedes habrán experimentado eso, que ya estamos dispuestos para irnos a nuestro servicio. Ahora lo hacemos en casa, pero cuando tenemos que ir a nuestro templo, hermanos, se nos presenta una serie de obstáculos y tenemos que pedirle al Señor la fuerza moral, espiritual, para poder superar cualquier obstáculo que se nos presente a última hora. Ese es el primer pensamiento. Pedir que nos permita el Señor estar en su presencia, en su casa. Luego dice que esté yo en la casa de Jehová. Estar en su casa, en su templo. Porque, ¿qué experimentamos, hermanos? ¿Qué experimentamos en la casa de Dios? Como decía en la introducción, porque hay paz, hermanos, porque la presencia de Dios está ahí, y es que Él nos lo prometió a través de su Hijo Jesucristo. Donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esa es una promesa, y por eso nosotros vamos con esa seguridad y con esa certeza, porque en la casa de Dios hay paz
armonía, gozo y ante todo refugio y protección. Escuchaba yo una vez a un hermano pastor que tenía un pequeño conflicto ahí con uno de los hermanos congregados y no sé por qué razón, pero el hermano a veces se mantenía muy inquieto y en los servicios salía antes de tiempo, no esperaba oración de despedida, sino que él salía. Y una vez, hermanos, tristemente, por andar en esa situación, en esa condición apremiante, salió así inesperadamente de la iglesia y no sé qué vehículo usaba, si bicicleta o moto. El asunto es que por andar no con su mente concentrada en las cosas de Dios, como es el día domingo, nosotros debemos de consagrarnos a Él. Salió y un vehículo lo atropelló y el hermano ahí se quedó. Pero son estas cosas muy, muy circunstanciales. Pero no debemos, hermanos, de desviar nuestra atención y nuestra mirada de las cosas de Dios. Bueno, dice porque hay refugio y protección y de muchas cosas, otras cosas más nos puede salvar el Señor. Luego dice el tercer pensamiento, para contemplar la hermosura de Jehová. Saber satisfacer nuestras necesidades, hermanos, del Dios vivo y verle es una visión espiritual, porque si yo voy con fe, esperando que el Señor está ahí en su santo templo, porque lo dice y lo ha prometido Él estar en medio de nosotros, y si nosotros decimos esto, bueno, pues ahí está la presencia de Dios. Y nosotros con una fe podemos contemplar su rostro ahí. Y por último, hermanos, el cuarto pensamiento, para inquirir para inquirir en su santo templo. Inquirir es buscarlo, como le dijera yo, tenazmente, dice, para conocer de Él en su casa. Hermanos, yo sé que podría ser saber a una metáfora esto, pero a través de qué nosotros conocemos al Señor, a través de qué conocemos su rostro, a través de qué conocemos la imagen de Dios. La revelación de Dios está en su santa palabra. Y cuando inquirimos por Dios, por Jesucristo, en su santa palabra, lo encontramos ahí, porque su santa palabra lo describe tal cual es. Como decía en el anterior mensaje, hoy tal vez lo miremos como un espejo, pero llegará el día en que le veremos cara a cara. Para consagrar y para conocer de Él en su casa. Y el Salmo 18:6 nos tiene algo de esto. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Inquirir, hermanos. Si estamos nosotros en el templo y sabemos que la presencia de Él a través de su Espíritu Santo está, nosotros podemos llegar confiadamente con cualquier tipo de carga, o si hay gozo en nuestro corazón, exponerlo, exclamarlo y aclamar ese poderoso nombre de Dios allí en la tierra. Jesucristo, cuando andaba con sus discípulos, fíjense ustedes, Jesucristo dijo a sus discípulos en una ocasión, ¿dónde están aquellos que nos seguían? Aquellos que, Señor, ellos solo esperaron que tú repartieras el pan y ya se fueron, ya no están con nosotros. Entonces le decía a sus discípulos, a los apóstoles, ¿queréis ir vosotros también de mí? ¿Vosotros también nos queréis ir? Entonces, uno de los apóstoles, yo creo que fue Pedro, el que le dijo, no, Señor, porque solo en ti, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos amados, nosotros, cuando estamos en el templo de Dios, hermanos,
se manifiesta en nosotros un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza para poder ser manifiesto en una forma espontánea. Así es como Dios le agrada cuando nosotros en integridad, dice en el Salmo 27, dice, en el Salmo 7 dice, 27 dice, ¿por qué le esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto? Aquí viene la situación, hermanos. Cuando nosotros nos manifestamos con libertad en el templo, en la casa de Dios, dice, Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué glorioso, hermanos, cuando Dios se manifiesta de una manera así y nos da esa protección a través de su manto poderoso. Yo hago la cuenta, hermanos, de que cuando nosotros salimos de una gran pena, porque el Señor ha intervenido, cuando el Señor ha quitado de nosotros ese obstáculo, nos ha quitado ese dolor, que se manifiesta en nosotros. Hay como dice alguien por ahí, hay un fresquito que desciende sobre nosotros y sentimos esa satisfacción. Fíjense que el Salmo 133, si nosotros leemos con cuidado este Salmo, el inicio dice, mirad cuán delicioso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lo que se manifiesta en la casa de Dios. Pero hay una serie, ¿cómo se llama? De situaciones que se manifiestan a través de este Salmo. Y la forma metafórica en que presenta los beneficios de estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos está escrito en este Salmo, en el Salmo 133. Cuando usted tenga, por cuestión de tiempo, no nos podemos extender, pero cuando usted tenga tiempo, este Salmo, que sea la base de su pensamiento doctrinal y espiritual, de un pensamiento doctrinal y espiritual, para ver los beneficios que representan estar en comunión con Dios y con la iglesia. No dejar de congregarnos, porque en la casa de Dios hay gozo, hay paz, hay refugio, hay consuelo y hay fortaleza. En esta mañana, hermanos, me gozo sobremanera haber compartido con ustedes estas palabras. Les ruego que seamos no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Doy gracias a Dios, Padre, te doy gracias, mi Señor, por esta nueva oportunidad. Te pido, Padre Celestial, que tu palabra no regrese vacía, sino que haya sido como una semilla sembrada en el corazón de nuestros hermanos, de aquellos que hayan necesitado de esta palabra de consuelo y de esta palabra de exhortación. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad.